Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea de verdad poderosa de las Escrituras, el abismo como el lugar donde Dios, literalmente, sepulta el pecado para siempre. Nuestra guía para este análisis es el libro El abismo y el perdón. Y para este análisis nos vamos a inspirar en la obra del apóstol Fernando Sánchez Pérez, de la Iglesia Jezreel Global. La idea es tomar una verdad teológica que a veces parece muy abstracta y traerla a nuestra vida, a lo práctico. La pregunta que nos mete de lleno en este tema es, una que seguro a más de uno le suena familiar. Si Dios ya lanzó un pecado al abismo, ¿por qué a veces uno sigue cargando con él? ¿Por qué pesa todavía? Y aquí es donde entra el profeta Miqueas, con una promesa que es, la base de todo esto. Él dice que Dios echará nuestros pecados en lo profundo del mar. Pero ojo, esto es muchísimo más que una simple metáfora poética. Para de verdad entender lo que Miqueas está diciendo, hay que hacer como un cambio de chip y ver el mar como lo veía la mentalidad hebrea. No era solo un montón de agua, era una puerta a algo mucho más profundo, el abismo. Y aquí aparece una palabra hebrea que es clave para todo: Tehom. Esta palabra la vemos en Génesis, al puro principio, describiendo ese caos primordial, desordenado, sobre el cual se movía el Espíritu de Dios. Y es importante entender esto. No es un lugar de maldad, sino un espacio, digamos, precreación, donde la única ley, la única autoridad, es la de Dios, y de nadie más. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Cuando Dios arroja el pecado al Tehom, no es que lo esté escondiendo debajo de la alfombra, no. Lo está devolviendo a un estado anterior a la creación. Le está quitando su forma, su poder, su vida. O sea, en esencia, es un acto de aniquilación espiritual. Y lo más fascinante de todo es que este concepto del abismo no es algo aislado, no. Aparece una y otra vez en la Biblia, mostrándonos distintas caras, distintas facetas de su naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en el Mar Rojo. ¡Qué imagen tan poderosa! El mismo abismo que se abre para crear un camino de salvación y libertad para Israel, un momento después se cierra para convertirse en una tumba de juicio final para el ejército del faraón. El mismo lugar, dos destinos opuestos: libertad para el redimido, fin para el opresor. Y si eso no fuera suficiente, vámonos al Nuevo Testamento. En la historia del endemoniado gadareno, esa legión de demonios le ruega, le suplica a Jesús una sola cosa: por favor, no nos mandes al abismo. Su terror es muy revelador. Es que, ese pánico lo dice todo. Revela la verdadera naturaleza del abismo. No es un lugar neutral, es un territorio de autoridad divina absoluta, total, irreversible. Y aquí está la clave. Lo que estas entidades temen con pavor debería ser una fuente de seguridad y paz para quien ha sido perdonado. Y entonces, todas estas piezas del rompecabezas, el tejón del Génesis, el Mar Rojo, el pánico de los demonios, todo, absolutamente todo, apunta y converge en un solo evento que lo cambió todo para siempre: la cruz. Lo que pasa en la cruz, según nos cuenta la carta a los Colosenses, es como una gran transacción espiritual. Pensemos en 3 pasos. Primero, el acta, el documento que registraba todas nuestras deudas, es clavado en la cruz. Segundo, Cristo desciende y deposita esa acta en el abismo. Y tercero, asciende victorioso habiendo dejado la deuda allá, en ese lugar de no retorno. Y claro, la prueba de que todo esto es real, el recibo que confirma que la transacción fue exitosa, es la resurrección. Es la demostración de que la misión se cumplió. Jesús descendió cargando con el pecado del mundo y ascendió sin él. Lo que fue enviado al abismo se quedó, para siempre, en el abismo. ¿Ok? Teología profunda, increíble. Pero todo esto, ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo se vive esta verdad en el día a día? Bueno, según este análisis, los residuos espirituales del pasado tienen 2 destinos posibles. El primero es el corazón, que se convierte en una especie de vertedero interno, activo, que sigue contaminando todo. El segundo destino es el abismo de Dios, un depósito final sellado para siempre. La elección es clara. Y aquí es donde viene la advertencia. El gran peligro es lo que el autor llama la pesca espiritual. ¿Y qué es eso? Es básicamente ir con una caña de pescar a sacar lo que Dios ya hundió. Se manifiesta de muchas formas, confesando una y otra vez pecados que ya fueron perdonados, construyendo nuestra identidad sobre los fracasos del pasado, negándonos a perdonar a otros o simplemente eligiendo vivir en la vergüenza en lugar de aceptar la gracia. Frente a todo esto, la conclusión del apóstol Pablo es,
Bueno, es simplemente demoledora y liberadora a la vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la realidad que se vive cuando se deja lo que pertenece al abismo, en el abismo. Así que, después de todo este recorrido, llegamos a una pregunta final, una que de verdad nos confronta. Si Dios mismo tomó una acusación, un pecado, un fracaso, y lo arrojó a ese lugar de autoridad absoluta, ¿qué acusación puede sobrevivir allí? La respuesta es tan simple como definitiva: ninguna. Y en esa única palabra, en esa certeza, es donde descansa la profundidad del perdón. Gracias por acompañarnos en este análisis.